El timbre sonó con insistencia una mañana fría de octubre. Yo estaba en la cocina con la tetera aún humeante sobre la mesa cuando abrí la puerta y me encontré a Alma y a Bruno en el rellano. Llevaban 2 maletas grandes, los ojos rojos de cansancio y un aire de urgencia que me heló la sangre. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Alma apretando fuerte el asa de la maleta, como si en ese gesto se jugara la vida. Los hice pasar aunque el silencio que los acompañaba ya me había dado la respuesta que temía. Se sentaron en el sofá y Bruno fue el primero en soltar la noticia con esa voz grave que siempre utilizaba cuando pretendía ser el hombre de la situación. «Vendimos la casa de Salamanca», dijo. Me quedé inmóvil con la taza de té suspendida a medio camino. Tardé unos segundos en reaccionar. «¿Cómo que la vendisteis?», pregunté mirando a mi hija. Alma tragó saliva, evitó mi mirada y murmuró. «Le dimos los $650.000 a mi suegra para invertir». Las palabras se quedaron flotando en el aire más pesadas que cualquier objeto en la habitación. Sentí un golpe seco en el pecho como si de pronto el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Recordé entonces cada conversación sobre aquel piso, cada ahorro que yo había puesto para que tuvieran un hogar. De pronto me vino la imagen de mi propio despacho donde guardaba las carpetas de notaría. No era solo un recuerdo amargo, era la certeza de que en aquellos papeles seguía escrita mi participación, aquel dinero que había aportado para el enganche. Yo no era solo una madre generosa. En la escritura aún figuraba como acreedora, como alguien que tenía derechos que nunca se habían borrado. Respiré hondo tratando de no dejar que las lágrimas me delataran. «¿Y ahora qué pensáis hacer?», pregunté con la voz firme. Bruno se encogió de hombros y Alma finalmente me miró con los ojos vidriosos. «Queremos quedarnos aquí contigo solo un tiempo», dijo ella. La petición colgaba entre nosotros cuando la pantalla del móvil de Bruno se iluminó. Apareció el rostro de Elvira impecable, maquillada como si fueras a un evento, y no a irrumpir en la vida de los demás. Bruno contestó, y en cuanto vio que yo estaba presente, levantó la voz para que todos la escucháramos. «Ercilia familia es para compartir techo. Tus nietos vivirán aquí cuando lleguen, y mientras tanto Alma y Bruno necesitan tu ayuda. No puedes negarte». Su tono autoritario atravesó la sala como un látigo. Era la misma mujer que en cada fiesta de Navidad se pavoneaba con joyas nuevas, la que nunca había tenido reparo en hacerme sentir pequeña frente a los demás. Ahora, a través de esa pantalla, exigía que yo renunciara a mi propia paz. Miré a mi hija que bajaba la cabeza derrotada. El corazón me latía con fuerza, pero no estaba dispuesta a ceder. Me levanté, sentí la firmeza del suelo bajo mis pies y pronuncié las palabras que sabía iban a marcar un antes y un después. No, el silencio posterior fue brutal. Elvira frunció el ceño y soltó un bufido de desprecio antes de colgar. Alma rompió a llorar y Bruno se puso de pie con un gesto de impotencia. Yo permanecí firme aunque por dentro me temblaban los huesos. Sabía que aquel no sería el final, sino el principio de una batalla que me pondría a prueba. Caminé hacia mi despacho, abrí el cajón donde descansaban las carpetas notariales y toqué con los dedos el documento que aún me daba derecho a exigir responsabilidades. Esa misma noche marqué el número de un abogado que me había recomendado un vecino. Sentí que la guerra acababa de comenzar y que mi deber no era solo proteger mi casa, sino también rescatar a mi hija de la red en la que la había atrapado su suegra. Con la respiración aún agitada apagué la luz del salón y me preparé para enfrentar lo que el pasado había hipotecado y lo que el futuro me estaba reclamando. Esa noche apenas pude dormir. La palabra vendimos seguía resonando en mi cabeza como una campana que no cesaba, y con ella la cifra que lo envolvía todo, $650.000 entregados a Elvira. Encendí la lámpara de la mesilla y me quedé mirando el techo recordando con nitidez cómo había empezado aquella historia años atrás, cuando creí estar ayudando a mi hija a construir un futuro estable.
Fue en 2017, un verano luminoso en Salamanca. Alma y Bruno me habían citado para enseñarme un piso, en un barrio tranquilo cerca del centro. Recuerdo que las paredes aún olían a pintura reciente y que la luz entraba en raudales por los balcones de hierro forjado. Alma, con una sonrisa nerviosa, me dijo: «Mamá es perfecto para nosotros, pero necesitamos un empujón». Yo sabía lo que significaban esas palabras. Había trabajado 30 años en la Biblioteca Municipal de Valladolid, guardando cada euro con la disciplina de quien sabe que el futuro se construye a base de sacrificios pequeños. Tenía unos ahorros fruto de mi viudedad y de años sin vacaciones, y decidí entregarle 40.000. No como un regalo ciego, sino como un préstamo notariado, aunque en mi interior me gustara pensar que era un puente hacia su felicidad. El notario, un hombre meticuloso de apellido Barroso, insistió en dejarlo todo por escrito. «Así se evitan malos entendidos, señora Santamaría», dijo con una sonrisa amable. Firmamos aquel pagaré con bolígrafos que tintineaban sobre la mesa, y yo sentí que estaba comprando un pedazo de seguridad para mi hija. Alma me abrazó emocionada, pero entonces entró en escena Elvira. La conocí esa misma tarde en la cafetería frente al registro. Llegó con tacones altos, un perfume penetrante y un abrigo ligero que parecía recién salido de un escaparate de la calle Serrano, en Madrid. Se presentó con un beso en el aire y una frase que aún hoy me taladra. Por fin la famosa Ercilia. Qué generosidad la suya, aunque claro es lo que se espera de una madre. Noté la sombra en los ojos de mi hija. Desde ese instante, Alma comenzó a moverse como si cada paso necesitara la aprobación de su suegra. Bruno, por su parte, se limitaba a asentir a todo lo que Elvira decía. Con el tiempo confirmé lo que aquel primer encuentro ya me había insinuado. Elvira vivía obsesionada con aparentar un estatus que no poseía. En las ferias de Valladolid se paseaba con sombreros llamativos y bolsos de diseñador, siempre rodeada de conocidos a los que llamaba mis contactos. Recuerdo haberla visto una vez en la feria de muestras, alardeando de un coche nuevo, mientras señalaba con desdén a las casetas de productos artesanales. Alma, en cambio, se hacía pequeñas a su lado. En cada reunión familiar, su voz se quebraba al hablar de decisiones importantes, comprar muebles, elegir colegio para un hijo que aún no existía, incluso la idea de reformar la cocina. Todo debía pasar primero por el filtro de Elvira. Yo intentaba animarla, pero la inseguridad la devoraba. «Mamá, ella tiene más experiencia», me decía, como si la experiencia de Elvira fuera un tesoro y la mía apenas ceniza. Nunca se daba cuenta de que esa mujer solo acumulaba deudas y apariencias. Hubo una tarde poco después de instalarse en la casa de Salamanca, en la que las tensiones quedaron al descubierto. Yo había llevado un juego de sábanas bordadas, herencia de mi madre, como regalo para Alma. Ella me recibió con gratitud, pero Elvira, que estaba allí de visita, miró el paquete con desdén. «Muy bonitas, pero anticuadas», dijo mientras sorbía un café. «Lo que necesitamos son juegos italianos de lino fino que den la talla cuando vengan las visitas». Alma asintió en silencio, como si sus propias preferencias no contaran. Yo sentí un nudo en el estómago, pero guardé las palabras. Pensaba que con el tiempo mi hija aprendería a poner límites. Ahora, tumbada en mi cama años después, me preguntaba si aquel préstamo no había sido en realidad el primer eslabón de una cadena que ató a Alma a las ambiciones de Elvira. 40.000 convertidos en grilletes invisibles, disfrazados de ayuda materna. Miré de nuevo la carpeta con el pagaré. Aún conservaba fuerza legal, aunque en ese momento lo que más dolía era el recuerdo. Yo había abierto una puerta con la ilusión de dar estabilidad, y Elvira la había cruzado para instalar su dominio en la vida de mi hija. Cerré los ojos con cansancio. Sabía que para entender lo que estaba pasando, ahora debía repasar cada paso dado en el pasado, cada feria, cada gesto de altivez
de esa mujer que pretendía comprar respeto con dinero prestado. Y fue con ese pensamiento como amanecí decididas a enfrentar la sombra de Elvira y a proteger lo poco que aún podía salvar. El amanecer siguiente me sorprendió abriendo las contraventanas del salón. El aire de octubre traía un frío seco que calaba en los huesos y, sin embargo, el calor me venía de dentro de la rabia aún fresca por lo sucedido la víspera. Apenas había dado un sorbo a mi café cuando escuché voces en el portal. Reconocí de inmediato la de Bruno grave, algo forzada intentando sonar conciliador. Abrí la puerta, y allí estaban las 2 maletas, seguían en el rellano como soldados mudos. Bruno con la chaqueta arrugada y el ceño fruncido. Me miraba suplicante. Ercilia, escúchame, solo será temporal. Un par de meses nada más. Mientras encontramos algo. Alma estaba a su lado, cabizbaja con el pelo desordenado como si no hubiera dormido. Su silencio pesaba más que cualquier argumento. Yo conocía demasiado bien ese gesto suyo, la boca apretada, los ojos huidizos. Era la manera en que se protegía cuando la sometían a decisiones que no sentía propias. Me crucé de brazos. Temporal o no, esta casa no está para invasiones. Vosotros decidisteis vender. Vosotros entregasteis el dinero. No me pidáis ahora que cargue con las consecuencias. Bruno tragó saliva intentando contener la impaciencia. Es tu hija, Ercilia. No hablamos de extraños. Alma hizo ademán de tocar mi brazo, pero lo retiró enseguida como si le faltara fuerza para elegir un bando. En ese instante se abrió la puerta del primer piso y apareció Leocadia Prats, mi vecina de toda la vida. Llevaba la bata de flores y un moño alto sujeto con una horquilla torcida. Sus ojos vivaces brillaban de curiosidad. ¿Pasa algo?, preguntó con voz melosa, aunque yo sabía que lo único que deseaba era material para sus charlas en la frutería. Bruno intentó recomponerse, pero el espectáculo ya estaba servido. «Nada importante, señora», respondió con una sonrisa forzada. Leocadia ladeó la cabeza olfateando el drama como un perro viejo. «Bueno, ya sabéis, las paredes aquí son finas. Una nunca quiere que se digan cosas que no son». Cerró la puerta lentamente, pero dejándola entornada lo suficiente para seguir escuchando. Sentí el calor de la vergüenza subir por mis mejillas. En un barrio como el nuestro, una discusión en el portal corría de boca en boca en cuestión de horas. De pronto el móvil de Alma vibró. Ella lo sacó del bolso y sin desbloquearlo, me mostró la pantalla un audio de su suegra Elvira. Con un suspiro lo reprodujo. La voz de aquella mujer retumbó en el pasillo tan clara como si estuviera allí con nosotros. Desalmada tronó Elvira. Una madre que niega techo a su propia hija no merece llamarse madre. Yo ya hice mi parte, confié el dinero y ahora nos dejas en la calle. ¿Qué dirán tus vecinos cuando sepan lo que haces? Alma apagó la pantalla con rapidez, temblando. Mamá, por favor. Yo cerré los ojos un instante. Reconocí el veneno en esas palabras. Elvira no se conformaba con arruinar sus finanzas. Quería también destruir mi reputación. Basta. Ya dije con calma. No voy a escuchar más sermones por teléfono. Si vuestra decisión fue entregar el dinero a tu madre, Bruno, asumid también lo que viene después. Bruno levantó la voz perdiendo la compostura. Nos estás dejando tirados. ¿Qué clase de madre eres? La puerta de Leocadia volvió a abrirse apenas unos centímetros. Pude imaginar sus orejas afinándose lista para recoger cada sílaba. Soy la clase de madre que se niega a ser utilizada. Respondí con firmeza. Alma rompió a llorar tapándose la cara con las manos. Bruno le puso un brazo por encima de los hombros y por un instante la escena parecía una obra mal ensayada en la que cada uno representaba un papel impuesto. Yo la villana. Ellos los desamparados. Las maletas seguían allí mudas como si pesaran más que la dignidad de todos juntos. Cerré la puerta con suavidad dejando a la otra parte en el rellano bajo la mirada invisible de Leocadia. Volví al salón con el corazón encogido. En la mesa esperaba la carpeta con los documentos de la casa de Salamanca. Acaricié el lomo de cartón como quien palpa un arma escondida.
Aquella batalla no se jugaría en pasillos ni en audios malintencionados, sino en los papeles que podían poner a cada cual en su sitio. Y con esa certeza, me senté decidida a no ceder un milímetro más, sabiendo que lo que estaba por venir no haría sino agrandar el eco de esas maletas abandonadas en mi rellano. Después de cerrar la puerta aquella mañana y quedarme sola con mi rabia, me dirigí directamente al escritorio del salón. Sobre la mesa se acumulaban sobres de bancos, facturas atrasadas y una libreta de tapas azules, donde siempre anotaba mis gastos. Saqué la carpeta de documentos que guardaba de la época de la casa de Salamanca y la abrí con manos temblorosas. El eco de la discusión en el portal aún resonaba en mis oídos, mezclado con los sollozos de Alma y la voz envenenada de Elvira. Me puse a revisar extractos recordando cada transferencia que había hecho para ayudarles en su momento. Había pagado recibos de reformas, incluso comprado algunos muebles básicos al inicio. Aquellas cifras pequeñas comparadas con la magnitud de lo que ahora se debatía, me parecían cicatrices en papel, testimonios de una entrega que nadie valoraba. No había pasado ni media hora cuando escuché pasos suaves detrás de mí. Alma entró al salón con los ojos hinchados y el gesto abatido. Se sentó en la silla frente a mí, doblando las manos sobre las rodillas como una niña reprendida. «Mamá, necesito contarte algo», dijo casi en un susurro. Levanté la vista intentando mantener la calma. «Habla. El dinero. No todo se ha gastado. Quiero decir, parte de él está en una inversión. Mi suegra lo está moviendo en una boutique en Madrid. Dice que va a ser un negocio exclusivo. Ropa de alta costura, clientela de embajadas y de la feria de turismo. Que es una oportunidad que no se puede dejar escapar». Me quedé mirándola, incapaz de articular palabra durante unos segundos. La idea sonaba más a ilusión que a plan, y yo ya conocía demasiado bien las ilusiones que vendía Elvira. «¿Y tú le creíste?», pregunté por fin con un tono que me salió más duro de lo que pretendía. Alma bajó la mirada. «No tuve elección. Bruno confía en ella ciegamente y yo no sé decir que no». Guardé silencio, dejando que mis dedos golpearan suavemente el borde de la carpeta. En aquel silencio, Alma pareció romperse un poco más. Además, añadió con voz temblorosa: «Supe que parte del dinero ya no está en esa inversión. Ella lo usó en otras cosas». Se mordió el labio indecisa. ¿Qué cosas la apremié? Joyas, un coche nuevo y un viaje a Lisboa. Fue hace un par de meses. No me lo dijo directamente. Lo descubrí por un mensaje que le mandó a Bruno contándole que había viajado con un socio. Sentí cómo se me helaba la sangre. Un socio, sí. Alguien a quien no conozco. Nunca lo menciona con claridad. Solo dice «el socio». La primera grieta se abría ante mis ojos y no era solo económica. Era un hueco oscuro en la confianza, en la decencia, en el mismo suelo sobre el que intentábamos sostenernos. Imaginé a Elvira paseando por Lisboa vestida con ropa de diseñador, pagada con los ahorros de mi hija, riendo en terrazas de hotel, junto a ese socio misterioso mientras nosotros lidiábamos con la humillación de unas maletas en el rellano. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana. Desde allí vi a Leocadia asomadas a su balcón hablando con otra vecina y señalando hacia mi puerta. El rumor ya corría por el barrio, y Elvira no necesitaba más que unas cuantas frases envenenadas para convertir la historia en su favor. Alma se acercó y me tocó el brazo. «Mamá, no sé qué hacer». La miré con una mezcla de ternura y furia contenida. Mi hija había sido arrastrada a un juego que no comprendía del todo, pero yo sí entendía la magnitud del daño. Y sabía que con cada secreto que salía a la luz, la trama de Elvira se volvía más peligrosa. Cerré la carpeta y la guardé de nuevo en el cajón. Las cuentas ya no eran simples números. Se habían convertido en armas y debía aprender a usarlas, porque aquella grieta recién abierta podía ensancharse hasta derrumbarlo todo. O podía ser el punto de partida para levantar un muro que nos protegiera de una vez por todas.
Me giré hacia Alma, que me miraba con los ojos empañados, y comprendí que la verdadera batalla aún no había empezado. El timbre retumbó a media mañana tan fuerte que pensé que alguien pretendía derribar la puerta a golpes. Me asomé por la mirilla y la vi Elvira impecable, en un traje de chaqueta color marfil, el cabello recién alisado, y unos tacones que resonaban en el portal como campanas de guerra. En una mano sostenía un bolso rígido con el logotipo de una marca italiana. En la otra el móvil encendido como si fuera un arma. Abrí apenas unos centímetros, lo justo para mirarla de frente. «¿Qué haces aquí?», pregunté con calma, aunque por dentro me temblaban las rodillas. Elvira sonrió con una mueca que no tenía nada de cordial. «Vengo a poner las cosas en su sitio. No pienso permitir que mi hijo y mi nuera queden tirados por culpa de tu egoísmo». Sin darme tiempo a responder, bajó de golpe al portal y empezó a gritar. Su voz se expandió como un trueno por la calle, donde varias vecinas ya tendían la ropa, y los jubilados mataban el tiempo en los bancos de la plaza. «Miren todos», vociferó. «Aquí vive una madre que echa a su propia hija a la calle, una desalmada que prefiere guardarse sus paredes vacías antes que ofrecer cobijo a la sangre de su sangre». Las cortinas se movieron en las ventanas. Las puertas se entreabrieron. Pude distinguir a Leocadia Prats, asomando con la bata de cuadros, inclinándose con descaro para no perderse detalle. «Elvira, basta», intenté detenerla. «Esto no es forma de hablar». Pero ella levantó aún más la voz teatral, midiendo cada palabra para que todos escucharan. «¿Lo oyen? Se cree mejor que nadie, pero es incapaz de hacer lo que toda madre haría: acoger a su hija en un momento difícil». Saqué mi teléfono y sin ocultarlo comencé a grabar. Elvira me miró con un brillo de triunfo en los ojos, convencida de que aquella escena jugaba Le Passé a su favor. «Graba lo que quieras», se burló. «Será tu vergüenza la que quede registrada». Los murmullos crecían a mi alrededor. Dos jóvenes que pasaban en bicicleta se detuvieron. Un hombre con un carrito de la compra se quedó quieto en la acera. Yo respiré hondo, consciente de que lo único que podía salvarme de aquella humillación pública era la serenidad. De pronto una patrulla de la policía municipal dobló la esquina. Dos agentes, un hombre de mediana edad y una mujer más joven, descendieron del coche con gesto adusto. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó la agente acercándose. Elvira cambió de inmediato el tono. Guardó el móvil en el bolso y fingió lágrimas. «Oficiales, gracias a Dios que llegan. Esta mujer se niega a dejar que su hija viva bajo su techo. La está condenando a la miseria». «¿Es cierto, señora?», me interrogó la agente mirándome con seriedad. «Lo que es cierto», respondí con voz firme, «es que mi hija y su marido vendieron una casa en Salamanca por $650.000 y entregaron todo el dinero a esta señora que ahora pretende responsabilizarme de sus actos». Mostré la pantalla de mi móvil con la grabación en curso. «He documentado cada palabra». El agente más veterano carraspeó incómodo ante el espectáculo. «Señora Montalbán», dijo dirigiéndose a Elvira, gritar en la vía pública y alterar el orden no es la manera de resolver un conflicto familiar. Elvira trató de replicar, pero la agente la interrumpió. «Le advierto que si continúa tendremos que levantar un acta por alteración del orden público». Elvira se quedó en silencio, la mandíbula tensa. Su mirada me atravesó con un odio helado, pero por primera vez no encontró eco en los curiosos. Algunos vecinos comenzaron a dispersarse, decepcionados de que el drama terminara tan rápido. «Se acabó el espectáculo», dije yo cerrando la grabación. «Todo esto quedará en manos de quien corresponda». Los policías me pidieron mis datos y tomaron nota del incidente. Cuando la patrulla se marchó, Elvira también se alejó a paso rápido, aunque, antes de girar la esquina, me lanzó una última amenaza, en voz baja. «Esto no ha terminado, Ercilia. Te haré pagar cada humillación». Subí a mi piso con la respiración agitada. Guardé el vídeo en varias carpetas, envié una copia a mi correo
y supe que en adelante la única manera de protegerme sería con pruebas sólidas. Las palabras podían ser manipuladas, pero los hechos grabados hablaban por sí solos. Mientras cerraba las persianas aún podía sentir el eco de los gritos en la calle, como si se hubieran incrustado en las paredes de mi casa. El silencio después del espectáculo de Elvira fue espeso, casi pegajoso. Cerré la puerta de casa y me apoyé en ella sintiendo que mis huesos necesitaban sostenerse en la madera para no derrumbarse. El barrio entero había sido testigo de la humillación, y aunque la policía no había puesto fin al escándalo, yo sabía que al día siguiente las versiones correrían como pólvora. Me dirigí al despacho con la decisión de quien busca oxígeno en mitad de un incendio. Abrí los cajones del aparador, aquel mueble de nogal que había heredado de mi madre, y empecé a sacar carpetas una tras otra. Recibos de la luz, seguros caducados, certificados de la biblioteca municipal, donde trabajé tantos años. Todo amontonado en un orden que solo yo entendía. Mis manos temblaban, pero la memoria me guiaba. Recordaba perfectamente haber guardado los papeles de la casa de Salamanca, aunque hacía años que no los tocaba. Al fin, entre un sobre amarillento y un manual de instrucciones de un electrodoméstico que ni siquiera funcionaba, ya apareció una carpeta verde con gomas desgastadas. La abrí con cuidado y allí estaba el pagaré notarial. Reconocí de inmediato las firmas de Alma y de Bruno torpes y apretadas al pie de la cláusula donde se comprometían a devolverme los 40.000 con un interés moderado. El notario Barroso lo había redactado con minuciosidad, y ahora cada palabra brillaba como una salvación inesperada. Me senté en la silla y recorrí con los dedos las líneas. Aquel papel no era solo un recuerdo. Era la prueba de que yo no había regalado el dinero, de que mi ayuda había sido un préstamo serio con garantías. En aquel momento entendí que la batalla ya no se jugaba en rumores de pasillo ni en gritos de portal, sino en documentos con sello y firma. Seguí rebuscando en la carpeta y casi sin proponérmelo di con otro hallazgo. Era un contrato de comodato, un documento que yo misma había firmado con el ayuntamiento años atrás, cuando tras la muerte de mi marido solicité un programa de protección para jubilados que avalaba el uso exclusivo de mis habitaciones. Ese contrato estipulaba claramente que mi vivienda no podía ser invadida por terceros sin mi consentimiento expreso. Leí la cláusula 2 veces incrédula. Ese papel olvidado en el cajón era un escudo. Si Bruno y Alma intentaban instalarse por la fuerza, yo podía demostrar que la ley estaba de mi lado. Respiré hondo. Durante semanas me había sentido como un junco golpeado por el viento de Elvira, doblándome para evitar quebrarme. Pero al tener aquellos documentos en las manos, me descubrí más sólida de lo que creía. Guardé el pagaré y el contrato en una carpeta nueva con tapas rígidas y etiquetas rojas. No quería que volvieran a perderse en el caos de papeles viejos. Después encendí el ordenador y escaneé cada página enviándome copias a mi correo electrónico. También hice fotografías con el móvil y las guardé en la nube. Me repetías a mí misma: prueba duplicada, abuso neutralizado. Esa noche llamé a Alma. Quise darle una oportunidad de escucharme sin la sombra de Elvira a su lado. Hija, le dije con voz suave, encontré los papeles de la compra de la casa. Tú y Bruno firmasteis un compromiso de devolverme lo que os presté. Hubo un silencio largo al otro lado. Mamá, yo no me acordaba. Pues yo sí respondí, y ahora lo tengo en mis manos. Noté cómo respiraba entrecortada, como si comprendiera de golpe el alcance de aquellas letras. Y hay algo más, añadí. Mi casa está protegida por un contrato que impide que nadie se instale aquí contra mi voluntad. ¿Qué significa eso?, preguntó ella temblorosa. Que ni tú, ni Bruno ni tu suegra podéis invadirme. No hubo reproche en mi tono, solo la firmeza que me daba la certeza de estar defendiendo lo mío. Cuando colgué miré de nuevo los documentos extendidos sobre la mesa.
Me sentí aliviada, pero también consciente de que aquellos papeles podían convertirse en pólvora. Elvira no se rendiría fácilmente y el simple hecho de que yo tuviera pruebas en mi poder podía desatar un contraataque feroz. Apagué la luz del despacho y cerré la puerta con llave. Al salir al pasillo acaricié la carpeta roja como quien sujeta un amuleto. Sabía que el futuro inmediato traería más gritos, más rumores y quizá más humillaciones públicas. Pero también sabía que por primera vez tenía armas reales para defenderme. Y esa convicción fue suficiente para dormir por fin con la serenidad de quien descubre que en un cajón olvidado puede hallarse la primera victoria. El lunes amaneció gris en Valladolid, con una llovizna menuda que parecía colarse en los huesos. Me até la bufanda con firmeza y caminé hasta el despacho de don Rivas Cuéllar en la calle Santiago, uno de esos lugares donde la seriedad se respira desde la misma portería. El ascensor antiguo se abrió con un chirrido y subí hasta la tercera planta, donde una secretaria de voz suave me recibió con una sonrisa profesional. Doña Ercilia, el señor Rivas, la espera. El despacho olía a café recién hecho y a cuero viejo. Don Rivas, Cuéllar, un hombre alto de cabello blanco peinado hacia atrás, me tendió la mano con cortesía. Su traje impecable y sus gafas de montura dorada le daban un aire de juez retirado. «Siéntese, por favor», dijo mientras me ofrecía una taza humeante. «Cuénteme con detalle qué ha ocurrido». Abrí la carpeta roja que llevaba bajo el brazo y extendí sobre la mesa el pagaré notarial y el contrato de comodato. Le expliqué la situación desde el principio: el préstamo de los 40.000, la venta de la casa, el dinero entregado a Elvira, los escándalos en el portal y el hostigamiento público. Él escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando, con un gesto que combinaba paciencia y cálculo. Cuando terminé, tomó el pagaré y lo levantó bajo la luz de la lámpara de escritorio. «Esto, señora Santamaría, es oro puro. Es un documento válido firmado ante notario. Con él podemos interponer un requerimiento de pago inmediato a su hija y a su yerno. Y si no cumplen, pasamos a medidas cautelares». «¿Medidas cautelares?», pregunté insegura. «Exactamente. Embargo preventivo de cuentas, bloqueo de bienes, incluso retención de cualquier ingreso extraordinario que reciban. La ley está de su parte, y créame que este contrato no deja lugar a dudas». Me quedé en silencio procesando cada palabra. Una parte de mí se encogía de dolor al imaginar a Alma sometida a un procedimiento judicial, pero otra parte sentía un alivio frío. Por fin había un camino claro. Don Rivas apoyó los codos en la mesa entrelazando los dedos. Además, el contrato de comodato refuerza su posición. Nadie puede instalarse en su vivienda contra su voluntad. «Eso es intocable», asentí apretando las manos sobre mi regazo. «Tengo miedo de que Elvira manipule todo esto», confesé. «Ella sabe cómo darle la vuelta a cada situación». Fue entonces cuando un destello de ironía iluminó la mirada del abogado. «Ah, la señora Elvira. Créame que no me es desconocida». Lo miré sorprendida. «¿La conoce? Digamos que ha pasado por este despacho más de una vez», respondió con calma. «Siempre por lo mismo, deudas. En Valladolid no es raro oír su nombre, vinculado a pagos atrasados, a tiendas de lujo, que nunca cobró del todo, a viajes de negocios que acabaron en pleitos. Su historial es más largo de lo que imagina». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De pronto todas las piezas encajaban: el coche nuevo, las joyas, los viajes a Lisboa, con aquel socio misterioso. No era solo capricho, era un patrón de años, un modo de vida cimentado en trampas y apariencias. Don Rivas bebió un sorbo de café antes de continuar. Si decide actuar, no estará enfrentándose a una simple disputa familiar. Estará deteniendo a una persona con antecedentes de incumplimiento, alguien que utiliza el dinero de los demás como si fuera propio. Me incliné hacia adelante con la voz casi quebrada. «¿Y qué me aconseja?». «Mi consejo es claro: inicie el procedimiento. Con pruebas en la mano no hay rumor que pueda contra usted.
Y créame si Elvira intenta mover sus contactos o su teatro habitual, este despacho sabrá cómo responder. Guardé silencio mirando el humo que se elevaba de mi taza. Afuera la lluvia golpeaba los cristales constante como un metrónomo que me marcaba el tiempo. Había llegado el momento de decidir si quería vivir asediada por gritos y amenazas o si me atrevía a enfrentar a Elvira con papeles sellados. Cuando recogí los documentos y me levanté, don Rivas me acompañó hasta la puerta. «Señora Santamaría», dijo con firmeza, «la justicia es lenta pero tiene memoria. Y la memoria es lo que más teme alguien con un historial como el de su enemiga». Salí al pasillo con el corazón acelerado. En mis manos llevaba no solo los papeles, sino la certeza de que el enemigo tenía un pasado, que tarde o temprano saldría a la luz. Los primeros rumores me llegaron como un murmullo en la frutería de la esquina. 2 clientas cuchicheaban entre los tomates y las naranjas, y cuando entré, bajaron la voz de golpe. No necesitaba preguntar para saber de qué hablaban. El eco de Elvira ya se había propagado. Al volver a casa, Alma me envió un mensaje corto. «Mamá, ¿viste lo que puso mi suegra en Facebook?» Abrí el enlace con un nudo en la garganta. Allí estaba en letras mayúsculas y acompañada de una foto sonriente con mis nietos. Hay madres que en lugar de unir, rompen la sangre de su propia hija. Yo no tolero que echen a la calle a quien le dio la vida. Que el pueblo sepa la verdad. Sentí un escalofrío. Elvira había decidido librar su guerra no en despachos ni en portales, sino en la plaza pública digital, donde cada palabra se distorsiona y cada mentira se repite como un eco interminable. En cuestión de horas, las capturas de pantalla empezaron a circular por los grupos de WhatsApp del barrio. Me llegaron mensajes reenviados de vecinas que apenas me saludaban en la escalera. Audios en los que se escuchaba mi voz, pero cortada de manera que parecía decir lo contrario de lo que había dicho. Una de esas grabaciones manipulada me hacía sonar como si hubiera gritado: «No quiero a mi hija en mi casa nunca más». Me llevé las manos a la cara. Aquella no era yo. Sabía exactamente de dónde procedían esos fragmentos del día en que, con el móvil en la mano, discutimos en el portal. Alguien, seguramente Elvira, había recortado las frases, las había cosido como un sastre perverso y ahora circulaban como si fueran prueba de mi crueldad. En la plaza de la iglesia, los comentarios no tardaron en aparecer. Los jubilados que cada mañana jugaban a las cartas en los bancos me observaban de reojo. Escuché a uno decir: «Mala cosa tener una madre que no abre la puerta a su propia sangre». El otro respondió con un bufido: «¿Quién sabe igual? Hay más de lo que cuentan». Las palabras dolían más que los gritos de Elvira. El rumor, una vez desatado, parecía avanzar más rápido que cualquier intento de defensa. Decidí no quedarme quieta. Imprimí las capturas de pantalla, guardé los audios en una memoria USB y metí todo en la carpeta roja junto al pagaré y el contrato de comodato. Don Rivas debía verlo. No solo se trataba de dinero o de vivienda. Ahora estaba en juego mi nombre, mi honra, lo único que en un barrio como el mío vale más que los ahorros de una vida. Esa tarde, mientras caminaba hacia el mercado, me crucé con Leocadia Prats. Ella, por supuesto, ya había visto todo. Me miró con un gesto ambiguo, mitad lástima, mitad satisfacción. «Ercilia, hija, lo que se dice por ahí es fuerte», comentó con esa voz fingidamente compasiva que usaba antes de lanzar la puñalada. «Ya sabes, la gente habla». La miré de frente. «Y seguirá hablando. Lo importante es quién escucha y quién sabe leer entre líneas». Leocadia torció el gesto como si no esperara una respuesta tan firme. Me di cuenta de que, aunque el rumor fuera como un río desbordado, yo podía al menos decidir cómo plantarme en la orilla. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las persianas, me senté a escribir. Redacté un relato detallado de todo lo ocurrido: el préstamo, la venta de la casa, los escándalos en la calle, la aparición de la policía. Lo acompañé con las pruebas que había guardado.
No era un comunicado público, todavía no, sino mi manera de ordenar la verdad frente a la maraña de mentiras. Pensé en mi madre, en cómo siempre repetía que la verdad es como el aceite, tarde o temprano flota. Me aferré a esa idea, aunque la modernidad parecía empeñada en demostrar lo contrario. En tiempos de redes y pantallas lo que flotaba con rapidez no era el aceite de la verdad, sino la espuma sucia del rumor. Me fui a dormir con esa imagen en la cabeza, sabiendo que al día siguiente los vecinos seguirían murmurando y las capturas seguirían circulando, pero también sabiendo que cada mentira tenía un peso y que yo tenía ya los papeles, las pruebas y la determinación para devolver ese peso a quien le pertenecía. La mañana en que recibí la llamada de don Rivas, supe que algo había cambiado de nivel. Ya no se trataba de rumores, ni de audios manipulados, ni siquiera de escándalos en la calle. Ahora hablábamos de números de transferencias de pruebas que podían arrastrar a Elvira más allá del teatro de vecindario. Señora Santamaría, me dijo su voz grave al otro lado del teléfono. El perito financiero ya ha terminado el informe. Creo que debería venir al despacho cuanto antes. Un par de horas después, estaba sentada frente a la mesa de caoba, con la carpeta roja entre las manos, como si fuera un salvavidas. El perito, un hombre joven de gafas redondas, llamado Sanz, desplegó varias hojas llenas de gráficos, flechas y resúmenes de movimientos bancarios. Hemos seguido el rastro de los 650.000, explicó con calma meticulosa. Y lo que encontramos no coincide con lo que su hija ni su yerno le han contado. Se inclinó hacia adelante, y señaló una página. Más de la mitad del dinero fue transferido a cuentas en Miami, a nombre de sociedades fantasma. No hay actividad real, son depósitos que se dispersan luego en otras entidades imposibles de rastrear, sin una orden judicial internacional. Me llevé una mano a la frente. Miami me sonaba tan lejos, tan ajeno a nuestras vidas en Valladolid, que la magnitud del engaño me resultaba irreal. ¿Y el resto?, pregunté, temiendo la respuesta. Sanz giró otra hoja. Una suma considerable se destinó a un supuesto local en Madrid, registrado como boutique de moda. Pero hemos verificado la dirección. Es un bajo vacío en Chamberí, sin empleados, sin mercancía, sin actividad. Un decorado nada más. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. La inversión que Alma había mencionado no era más que una fachada. Esto significa, añadió don Rivas con la calma de quien lleva años viendo fraudes, que Elvira utilizó el dinero para operaciones encubiertas. Lo que contó a su hija fue solo una cortina de humo. Me mordí los labios sintiendo la rabia envenenada en mi estómago. ¿Y quién está detrás de esas cuentas?, quise saber. El perito intercambió una mirada breve con el abogado antes de responder. Hay un nombre que aparece en varias de las transferencias, como beneficiario parcial. Marcial Duarte. El silencio se hizo espeso en la sala. Elvira había mencionado 1000 veces a sus socios, pero jamás había puesto nombre ni apellido. ¿Quién es ese hombre?, pregunté casi en un hilo de voz. Sanz ajustó las gafas. No es fácil. Figura vinculado a sociedades de importación y a eventos de lujo en la costa valenciana. No tiene antecedentes, pero su rastro aparece en varios informes de movimientos sospechosos. Don Rivas cerró la carpeta con un gesto grave. Lo importante es que su nombre aparece en las transferencias. Eso nos permite abrir una vía de investigación penal. Si logramos demostrar que hubo intención de ocultar dinero, estamos ante un posible blanqueo. Yo asentí, aunque sentía un vértigo desconocido. Ya no se trataba de defender mis derechos como madre o vecina. Estábamos entrando en terrenos de delitos mayores, de redes que se extendían mucho más allá de mi portal o de las habladurías de la plaza. Al salir del despacho, la lluvia fina de Valladolid me pareció más fría que nunca. Caminé con paso lento hacia casa, repasando en mi cabeza aquel nombre, Marcial Duarte. ¿Quién era? ¿Un estafador profesional?
un cómplice íntimo de Elvira, el misterioso socio que la acompañaba en Lisboa. Sentí que por primera vez la verdadera amenaza no era solo el escándalo ni la humillación pública, ni siquiera el enfrentamiento con mi propia hija. La amenaza real tenía un rostro desconocido escondido tras transferencias y locales vacíos. Y comprendí que mientras no desveláramos quién era en realidad Marcial Duarte, el dinero seguiría desapareciendo en la sombra, tragado por alguien que jugaba con nuestras vidas como si fueran simples fichas de su tablero oculto. Aquella noche todo parecía en calma. La lluvia había dejado la calle brillante y las luces de las farolas se reflejaban en los charcos dibujando destellos amarillos sobre el asfalto. Estaba leyendo en el salón con la carpeta roja a un lado de la mesa, cuando un golpe seco retumbó en la puerta principal. No era el timbre, era un portazo brutal insistente. Me levanté con el corazón acelerado. Antes de llegar al recibidor, el sonido de la alarma recién instalada se encendió con un chillido estridente. La había puesto por consejo de don Rivas, y en ese momento agradecí cada euro gastado. «Mamá, abre», escuché la voz de Bruno pastosa de rabia. «¡Esto es absurdo!», pegué el ojo a la mirilla. Él estaba allí con la chaqueta medio caída y el rostro rojo de furia, empujando la puerta como si quisiera derribarla. «No tienes derecho a cerrarnos la entrada. Alma es tu hija», gritaba golpeando de nuevo con los puños. La alarma seguía sonando llenando el portal, con ese aullido metálico que atraía las miradas de todos los vecinos. Supe que no tardarían en asomarse, y no me equivoqué. Vi por la ventana del salón a Leocadia Prats, saliendo al balcón envuelta en su bata y con el móvil en la mano, dispuesta así a registrar cada segundo. Marqué de inmediato el número de emergencias, aunque apenas se escuchaba mi voz entre el ulular de la sirena. «Buenas noches, soy Ercilia Santamaría Calle», conseguí decir. «Intentan forzar mi puerta». La operadora me aseguró que una patrulla estaba en camino. Seguí junto a la mirilla sin abrir, viendo cómo Bruno arremetía otra vez contra la madera. La cerradura aguantaba, pero yo temía que la rabia lo empujara a algo peor. 5 minutos después, que me parecieron una eternidad, la patrulla apareció. 2 agentes de la policía local subieron apresuradamente las escaleras, seguidos por la luz azul que parpadeaba en la calle. «Señora, aléjese de la puerta», ordenó uno de ellos sujetando a Bruno por el brazo. Él se revolvió todavía gritando: «Es mi suegra. No quiere dejar entrar a mi mujer en su propia casa». «Esto no es un asunto de llaves», contestó con firmeza la agente señalando la cámara instalada sobre el marco. «La señora Santamaría tiene alarma, contrato de protección y documentación en regla. Usted está cometiendo coacciones». Leocadia desde el balcón se inclinaba tanto que parecía a punto de caer. No perdió detalle mientras los agentes inmovilizaban a Bruno contra la pared del portal y tomaban sus datos. «Queda levantado atestado», explicó el policía. «Si insiste, se le imputará un delito mayor». Yo abrí la puerta con cautela, aún con la alarma ensordeciendo. Uno de los agentes me pidió desactivarla y luego recogió mi declaración. Les mostré el contrato de comodato que guardaba en la carpeta roja. El funcionario lo revisó con un asentimiento grave. «Esto es sólido. Nadie puede obligarlas a convivir bajo su techo contra su voluntad». Bruno bajó la cabeza jadeando como si al fin entendiera el alcance de lo que había hecho. Lo escoltaron hasta la calle mientras los vecinos murmuraban desde las ventanas. El eco de la sirena policial y los cuchicheos de la plaza convirtieron la escena en un juicio público, y yo sabía que Leocadia ya tendría material de sobra para alimentar la crónica del barrio durante semanas. Cuando la patrulla se marchó, cerré la puerta con doble vuelta de llave. La casa quedó en silencio, salvo por mi respiración agitada. Caminé hacia el salón, toqué la carpeta roja y me prometí que esta vez la verdad tendría respaldo oficial, un parte policial firmado que derribaba la fachada de familia unida que Elvira aún intentaba sostener.
Habían pasado días desde el portazo de Bruno y la intervención de la policía. La calma en el edificio era solo aparente. Detrás de las persianas sabía que los vecinos comentaban cada detalle, y Leocadia era la primera en encender la chispa en los corrillos de la plaza. Sin embargo, esa tarde decidí cerrar el ruido del barrio y abrir mi casa a alguien más importante, Alma. La cité a solas, sin Bruno, sin Elvira. Cuando abrió la puerta, su rostro mostraba el cansancio de quien ha dormido a medias y ha llorado en silencio. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor y durante un instante fue como volver a tener a mi hija adolescente delante con la mirada insegura y las manos inquietas. Mamá susurró: «Todo esto se me ha ido de las manos». Saqué la carpeta roja y la puse entre nosotras. La abrí despacio como quien descubre las cartas en una partida decisiva. Primero el pagaré notarial, la firma de Alma junto a la de Bruno comprometiéndose a devolverme los 40.000 con intereses. Después el contrato de comodato que blindaba mi casa. Finalmente las copias del informe del perito con las transferencias a Miami y el local vacío en Madrid. «Aquí está la verdad», dije con voz baja pero firme. «No es lo que tu suegra grita en las redes, ni lo que manipula en audios. Son documentos, Alma. Papeles que hablan más claro que cualquier rumor». Ella tomó una de las hojas con dedos temblorosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer su propia firma. Yo no entendía lo que firmaba. Balbuceó. Elvira me convenció de que era solo un trámite, que todo quedaría en familia. La escuché en silencio. Poco a poco las palabras brotaron como si llevara meses reteniéndolas. Ella me decía que con esos papeles íbamos a subir de nivel, que Salamanca se nos quedaba pequeño y que en Madrid podríamos entrar en un círculo distinto. Me hablaba de boutiques, de cenas con gente influyente, de viajes que nos abrirían puertas. Yo quería creerla, mamá. Quería pensar que mi vida podía ser más que esta rutina de barrio. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas, pero no las secaba. Parecía necesitar que cayeran todas de golpe. Me repetía que contigo nunca llegaría a nada, que si seguía tu ejemplo, acabaría siendo una mujer gris escondida en una casa modesta y contando céntimos. Y yo la escuché. Me dejé llevar. Se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿cómo pude ser tan ingenua? Me incliné y le tomé las manos apartándolas suavemente. Elvira sabe dónde tocar, hija. No eres la primera a la que engaña con promesas de estatus y brillo. Pero ahora ya tienes las pruebas delante. Mira, estos papeles no son sueños, son deudas, engaños, transferencias en la sombra. Alma respiró hondo como si intentara asimilar el golpe. Luego, con voz rota, confesó algo que me heló la sangre. «Hay algo más, mamá. No solo fue lo de la casa. Hace meses firmé un poder notarial. Se lo di a ella. Elvira me convenció de que era para facilitar los trámites cuando viajáramos, para que pudiera representarnos en operaciones bancarias si nosotros no estábamos presentes». Me quedé paralizada. «¿Un poder notarial? ¿Le diste acceso a tus cuentas?», asintió bajando la cabeza. «Sí, le dejé la llave de todo. Yo confiaba. Pensaba que era parte del plan, que así ella podría mover dinero para las supuestas inversiones. Nunca imaginé que...» Se interrumpió, incapaz de seguir. Yo, en cambio, sentí una mezcla de rabia y compasión. Rabia contra Elvira, que no solo había vaciado cuentas, sino que había jugado con la inocencia de mi hija. Y compasión hacia Alma, atrapada entre la ambición y la ingenuidad, despertando tarde de un engaño que la había dejado desnuda ante el peligro. «Ese poder hay que revocarlo de inmediato», dije con la serenidad que solo da la urgencia. «Mañana iremos juntas al notario. No permitiré que siga manejando tu vida ni tus cuentas como si fueran suyas». Alma me miró, los ojos aún brillantes de lágrimas, pero en su expresión empezaba a asomar algo nuevo, determinación. «Sí, mamá, ya basta». La abracé. Sentí que aquel abrazo no borraba lo perdido, pero sí sembraba una semilla de recuperación. La primera grieta en el dominio de Elvira ya estaba abierta. Y esta vez
no se cerraría. El pasillo del juzgado olía a humedad y a papeles viejos. Las paredes estaban cubiertas de tablones de anuncios, cada uno repleto de notificaciones que parecían hablar en un idioma secreto, solo para abogados. Yo esperaba en un banco de madera con la carpeta roja sobre las rodillas, cuando don Rivas salió de la sala con un gesto contenido, mezcla de satisfacción y prudencia. Ercilia dijo acomodándose las gafas: «El juez ha admitido la demanda». Me levanté de golpe. ¿Y qué significa exactamente? Que la reclamación por los $70,000, préstamo, intereses y costas, sigue adelante. Y no solo eso, también ha dictado una orden de alejamiento provisional. Ni Elvira ni Bruno podrán acercarse a usted a menos de 100 metros hasta que se resuelva el procedimiento. Sentí un peso levantarse de mi pecho. Por primera vez en meses, la ley me tendía un escudo visible. En la sala el juez había hablado con voz pausada pero firme. Sus palabras resonaban todavía en mi memoria. Hay indicios claros de coacciones y de intento de apropiación indebida. Este tribunal considera prudente proteger a la demandante mediante orden de alejamiento. Aquello no era un rumor ni una amenaza de pasillo. Era una decisión judicial sellada y firmada. Al salir a la calle, el aire frío de Valladolid me golpeó en la cara. La noticia correría rápido, lo sabía, y aunque los vecinos tendrían tema de conversación durante semanas, ahora yo podía caminar con la frente alta. Sin embargo, la calma apenas duró unas horas. Esa misma tarde don Rivas me llamó al teléfono fijo. «Me temo que Elvira no piensa quedarse de brazos cruzados», anunció con voz grave. «Ha contratado a una abogada madrileña muy conocida en los círculos judiciales por su estilo agresivo. Se llama Verónica Luján». El nombre me sonó como un latigazo. «¿Y eso qué implica?», pregunté. «Que intentará darle la vuelta a todo, acusarla a usted de persecución, de difamación e incluso de manipulación de su hija. Su estrategia será sembrar dudas aunque las pruebas estén de nuestra parte». Me quedé en silencio. Era como ver cómo el incendio se reavivaba, justo cuando yo pensaba que empezaba esa caca a apagarse. «Lo importante», añadió, «es que tenemos documentos sólidos. El pagaré notarial, el contrato de comodato, los informes financieros y el atestado policial por coacciones. Nada de eso se derriba con retórica». Esa noche apenas pude dormir. En mi mente resonaban los gritos de Elvira, imaginándola furiosa, organizando su próximo ataque desde un despacho en Madrid, rodeada de carpetas nuevas y estrategias diseñadas para humillar. La conocía demasiado bien, no aceptaba perder. Y ahora tenía un ejército en forma de abogada experimentada. A la mañana siguiente, Alma vino a casa. Se la veía cansada, pero había en su mirada un brillo distinto, como de alguien que había decidido dar un paso sin vuelta atrás. Le conté la admisión de la demanda y la orden de alejamiento. «Eso significa», le expliqué, «que al menos por un tiempo no podrán presionarnos ni aparecer de improviso en la puerta». Ella asintió en silencio con un gesto agradecido. Mamá dijo finalmente: «Elvira ya me escribió. Está furiosa. Dice que la estás arrastrando a la ruina y que ahora va a demostrar quién manda». Me acerqué a ella y le tomé la mano. «Elvira puede gritar todo lo que quiera, pero los jueces no deciden por gritos. Deciden por pruebas. Y las pruebas están de nuestro lado». En el fondo sabía que el camino se volvía más arduo. Una cosa era enfrentar rumores en redes de barrio. Otra, medirse en un juzgado con una abogada madrileña que buscaba convertir cada frase en un arma. Guardé la carpeta roja en el armario de mi dormitorio, como si se tratara de un cofre sagrado. Dentro estaban no solo mis documentos, sino también la verdad que me sostenía. Y me prometí que por muy grande que se hiciera el incendio, no permitiría que las llamas consumieran lo que aún quedaba en pie de mi dignidad. El primer movimiento de Elvira no tardó en llegar. Apenas una semana después de que se dictara la orden de alejamiento,
Don Rivas, me citó en el despacho con gesto serio. Han presentado una denuncia contra usted por acoso, me explicó. Y lo que es peor, acompañada de pruebas que, según su abogada, demostrarían que usted participó en el desvío del dinero. Sentí un frío en la espalda. ¿Cómo que participé?, pregunté incrédula. Aseguran que recibió transferencias directas de parte de los 650.000. Me temblaron las manos. Nunca había visto un solo dólar de aquel dinero. En la mesa, don Rivas extendió unas hojas impresas, capturas de pantalla de supuestas operaciones bancarias. En ellas aparecía mi nombre junto a cantidades que sumaban más de 50.000, con conceptos vagos: aportación familiar, gestión Salamanca. Esto es un montaje, murmuré clavando los ojos en los papeles. Una absoluta mentira. Rivas asintió con calma. Lo sabemos. Por eso pedí al perito que revisara cada detalle antes de que nos cayera encima como una bomba. El mismo perito Sanz apareció minutos después con su maletín negro y su precisión quirúrgica. Colocó un portátil sobre la mesa, conectó la pantalla y abrió los archivos que Elvira había entregado al juzgado. «Mire aquí», dijo ampliando las imágenes. «Los metadatos de estas capturas no corresponden a los servidores de la entidad bancaria. Están manipuladas. Alguien tomó una plantilla digital y superpuso su nombre, señora Santamaría. Ni siquiera coinciden los códigos de operación». Me quedé mirando la pantalla entre indignada y aliviada. «Entonces se puede demostrar que son falsas». «Más que eso», respondió Sanz. «Se puede demostrar que son burdas. Cualquier perito independiente llegaría a la misma conclusión. No pasarán el filtro de un notario ni de un juez». Respiré hondo. Por un instante imaginé a Elvira en algún salón de Madrid dictando instrucciones a su abogada para inventar transferencias que nunca existieron, convencida de que con suficiente ruido podía hundirme. «El contraataque de su suegra se basa en esto», añadió don Rivas cerrando la carpeta con gesto grave. «Y al derrumbarse lo único que queda en pie es su mentira». Salimos del despacho con la sensación de que la batalla judicial se había endurecido. La noticia de la denuncia circuló rápido en el barrio. Leocadia me abordó en el portal como siempre deseosa de novedad. «Dicen que el dinero también pasó por tus manos». Ercilia soltó con un brillo de morbo en los ojos. La miré fijamente. «Y también dicen que el río Pisuerga lleva oro en vez de agua. ¿Vas a creerlo?». Ella no respondió, pero su silencio fue suficiente. Sabía que el rumor ya estaba en la calle, aunque pronto la verdad lo haría polvo. Esa noche Alma vino a casa. Llevaba el rostro desencajado. «Mamá Elvira me ha dicho que vas a acabar en la cárcel, que tiene pruebas irrefutables». Le mostré el informe del perito con sellos oficiales y explicaciones técnicas. «Aquí tienes la realidad», le aseguré. «Todo lo demás son montajes». Alma lo leyó despacio y rompió a llorar como si por fin entendiera hasta dónde podía llegar la perversidad de su suegra. Yo en silencio pensé que la mentira puede gritar más fuerte durante un tiempo, pero siempre tiembla cuando se enfrenta a un notario. Y ahora tenía la certeza de que paso a paso la fachada de Elvira empezaba a resquebrajarse. El día del juicio amaneció con un cielo gris sobre Valladolid. Caminé hacia los juzgados con paso lento, la carpeta roja apretada contra el pecho como si fuera un escudo. A cada paso recordaba el eco de las mentiras que habían recorrido el barrio, los audios manipulados, las acusaciones absurdas. Ahora todo se decidiría en una sala donde no importaban los rumores, sino las pruebas y los testimonios. Dentro el ambiente era denso, cargado de murmullos y del olor a papeles recién impresos. En la primera fila estaba Alma con las manos entrelazadas sobre las rodillas, nerviosa pero decidida. Bruno, sentado junto a Elvira, evitaba mirarme. Ella, en cambio, mantenía el gesto altivo, vestida con un traje azul oscuro, demasiado elegante para el lugar,
como si la apariencia pudiera inclinar las balanzas a su favor. La jueza, una mujer de cabello recogido y mirada penetrante, abrió la sesión con voz firme. Escucharemos a los testigos. El primero en pasar fue Leocadia Prats. Avanzó con paso corto, la bata de colores sustituida por un abrigo gris, pero con la misma expresión satisfecha de quien sabe que tendrá la atención de todos. Diga lo que vio aquella noche en el portal, pidió la jueza. Vi a Bruno golpear la puerta de la señora Santamaría gritando. La alarma sonaba y yo misma llamé a la policía porque temí que la cosa se acabara mal. Su voz tenía la cadencia del chisme de barrio, pero en la sala sonó como un martillo. Elvira intentó interrumpir, pero su abogada la hizo callar con un gesto. Después declararon los agentes que acudieron aquella noche. Uno de ellos relató con calma. Cuando llegamos, el señor Bruno estaba empujando la puerta y la señora se encontraba dentro asustada. Levantamos atestado por coacciones y le advertimos de las consecuencias. Elvira se removió en su asiento. Luego fue el turno de Sanz, el perito financiero. Colocó sobre la mesa los informes con transferencias, gráficos y extractos. El dinero no se destinó a ninguna inversión legítima. Explicó. Más de 300.000 fueron a cuentas en Miami, sin actividad real, y otra parte a un local vacío en Madrid. La jueza arqueó las cejas. ¿Y qué hay de las supuestas transferencias a favor de la señora Santamaría Sanz? Proyectó las imágenes en la pantalla. Son montajes digitales. No corresponden a ningún registro bancario válido. La manipulación es evidente. Los murmullos se extendieron por la sala. Elvira cruzó los brazos con gesto irritado. Cuando llegó su turno de declarar su altivez, comenzó a resquebrajarse. Primero aseguró que el dinero era suyo, después dijo que había sido un regalo de Alma y más tarde que todo se había invertido en la boutique. La jueza la interrumpió varias veces para que se aclarara. «Se contradice, señora», le advirtió con tono severo. El golpe final llegó con el último testigo citado, Marcial Duarte. Su nombre había aparecido en los informes y ahora caminaba hacia el estrado con paso seguro, traje oscuro y un aire de cansancio elegante. Elvira palideció al verlo. «¿Conoce usted a la señora Elvira Monasterio?», preguntó la jueza. Marcial asintió. «Sí. Mantuve una relación con ella durante varios años». Un murmullo recorrió la sala. Elvira apretó los labios, clavando la mirada en el suelo. «¿Recibió usted dinero proveniente de las transferencias que se investigan, sí?» Ella lo utilizó para financiar viajes que hicimos juntos a Lisboa, París y Valencia. También pagó hoteles, restaurantes y ropa. Todo a mi nombre, aunque yo no pedí nada. El silencio fue absoluto. Bruno hundió la cara entre las manos. Alma me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también de alivio. La verdad salía a la luz. Marcial concluyó con voz grave. No hubo ninguna inversión. Solo gastos personales y lujos. La jueza tomó nota con gesto implacable. Elvira, acorralada, trató de negar, pero sus palabras ya no encontraban suelo firme. Cada mentira se desplomaba frente a los documentos, frente a los testigos, frente a la confesión inesperada de aquel hombre que la había acompañado en sus derroches. Yo desde mi asiento sentí que la sala de audiencias se convertía en un espejo implacable, allí donde Elvira buscaba defender su fachada de respetabilidad. Lo único que quedaba era el reflejo de sus engaños. La sala quedó en silencio cuando la jueza regresó tras el receso. Su toga negra parecía más pesada que nunca, y su rostro no dejaba espacio a dudas. Tenía la decisión tomada. Se acomodó en el estrado, revisó unos folios y comenzó a hablar con voz clara, cada palabra como un golpe de martillo. «Este tribunal resuelve», anunció, «que la demandada Elvira Monasterio deberá abonar a la señora Ercilia Santamaría la suma íntegra de $67.000 correspondientes al préstamo, los intereses acumulados y las costas procesales». Elvira se removió en el banco de los acusados, su elegancia impostada, resquebrajándose en un rictus de rabia contenida.
Bruno evitaba mirarla a los hombros hundidos como si todo el peso de los últimos meses lo aplastara de una vez. La jueza continuó implacable. Asimismo, dadas las pruebas de transferencias internacionales, deudas disfrazadas y testimonios sobre el uso fraudulento de los fondos, se ordena la apertura de una investigación penal por presunto fraude y falsificación documental. Las palabras flotaron en la sala con un eco demoledor. El rostro de Elvira palideció. Su abogada, la madrileña de gesto fiero, intentó protestar, pero la jueza la cortó con un movimiento seco de la mano. El procedimiento se remite a la fiscalía y advierto cualquier intento de dilatar el cumplimiento de la sentencia será sancionado. El mazo golpeó la madera. La sesión había terminado. Me quedé inmóvil unos segundos como si necesitara que alguien tradujera lo que acababa de oír. Había ganado. La justicia había reconocido mi verdad frente a los rumores, las mentiras y los montajes. Sentí un roce en el brazo. Era Alma que se lanzó a abrazarme con fuerza. Lloraba sin disimulo con sollozos que nacían del alma y que parecían arrastrar meses de culpa y miedo. «Perdóname, mamá», murmuró entre lágrimas. «Perdóname por haberte dejado sola frente a todo esto». Le acaricié el cabello temblando yo también. «Ya está, hija. Lo importante es que has abierto los ojos y que hoy hemos dado un paso que nadie podrá borrar». Alrededor los murmullos crecían. Algunos vecinos que se habían acercado como curiosos cuchicheaban con evidente satisfacción. Elvira, en cambio, recogía sus cosas a toda prisa con la mirada clavada en el suelo. Marcial Duarte no estaba en la sala. Su testimonio ya había dejado claro el alcance del engaño. Don Rivas se aproximó y me estrechó la mano con seriedad. «Ha sido una sentencia ejemplar, Ercilia. Pero recuerde la investigación penal. Puede tardar meses. Aún queda camino». Asentí consciente de que la batalla no estaba cerrada del todo. Sin embargo, la carga que había llevado tanto tiempo sobre mi espalda se sentía más liviana. Salimos del juzgado bajo el sol frío de invierno. El aire de la plaza olía a castañas asadas y por primera vez en mucho tiempo respiré sin sentir un nudo en la garganta. Alma me tomó del brazo todavía con los ojos rojos y caminamos juntas, madre e hija, hacia un futuro que por fin se abría un poco más despejado. La sentencia había dejado un eco imposible de ignorar en nuestras vidas. Bruno, incapaz de sostener el peso de las deudas y del descrédito de su madre, decidió marcharse una temporada a casa de un primo en León. Alma, en cambio, eligió quedarse. Fue la primera señal de que empezabas a tomar sus propias decisiones, lejos de la sombra de Elvira. Al poco tiempo encontró trabajo en una librería del centro de Valladolid. Cada mañana salía temprano con el cabello recogido y un brillo distinto en los ojos. No ganaba mucho, pero la dignidad de tener un salario propio parecía devolverle la voz que había perdido durante años. Cuando volvía por las tardes, me hablaba con entusiasmo de los clientes, de los títulos que ordenaba, de las conversaciones inesperadas entre estanterías. Yo, por mi parte, decidí dar forma a una idea que llevaba tiempo rondándome: abrir un pequeño taller de finanzas domésticas en el local de la asociación vecinal. Varias madres del barrio se apuntaron cansadas de depender siempre de otros para entender contratos, préstamos o simples cuentas familiares. Me descubrí compartiendo lo aprendido a golpes de experiencia, transformando mis cicatrices en herramientas útiles para otras mujeres. Un jueves por la tarde, al regresar del taller, encontré un sobre en la mesa del comedor. Alma lo había dejado allí con su letra inclinada en el anverso: «Para mamá». Dentro había un billete doblado y una nota breve: «Sé que nunca podré devolverte todo lo que perdiste, pero quiero empezar a reparar lo que te debo, aunque sea con pasos pequeños. Cada mes pondré algo, aunque sea simbólico. No es dinero, es mi forma de decirte perdón». Me quedé con el papel entre las manos sintiendo cómo se me humedecían los ojos. No era la cantidad apenas suficiente para un café y un panecillo, sino el gesto
el reconocimiento, la voluntad de reconstruir desde lo íntimo lo que había sido destruido por la manipulación y la soberbia. Alma llegó poco después y me encontró aún con la nota. No dijo nada. Yo la abracé entendiendo que el verdadero pago no estaba en los dólares, sino en la decisión de ser honesta y empezar de nuevo. Así, entre libros, cuentas claras y gestos sencillos madre e hija, comenzamos a coser los lazos que parecían irremediablemente rotos. Y esa costura, aunque lenta, era firme. Un año después, mi vida había tomado un rumbo insospechado. Dejé el piso antiguo en Valladolid, aquel que tantas veces había sido escenario de discusiones, lágrimas y visitas indeseadas, para mudarme a un lugar más pequeño y sereno en las afueras. El balcón estaba cubierto de bugambillas que trepaban alegres por la barandilla, tiñendo de púrpura y fucsia las mañanas. Cada vez que abría las ventanas, el aire fresco me recordaba que la calma al final también puede conquistarse. Alma me visitaba los domingos. Llegaba con bolsas de pan recién horneado y algún libro de la librería donde seguía trabajando. Pasábamos horas hablando, a veces en la cocina, otras en el salón bañado por la luz de la tarde. Ya no había silencios tensos ni culpas flotando, solo la voluntad de compartir lo cotidiano, de sostenernos con gestos sencillos. De Bruno supe poco. Había buscado empleo lejos, en obras de construcción, intentando rehacer su camino sin depender de nadie. No guardaba rencor, pero tampoco esperaba que volviera pronto. El tiempo sabría ponerlo en su sitio. Las noticias de Elvira, en cambio, llegaban a menudo. En Madrid enfrentaba varias querellas por estafa a antiguas socias, amistades de feria, incluso algún prestamista cansado de sus engaños. Su nombre aparecía en los periódicos locales como ejemplo de excesos y fraudes. Ya no era la mujer altiva que desfilaba por Valladolid en ferias de vanidad, sino una figura que se desmoronaba ante la justicia. Una tarde, mientras regaba las bugambillas, pensé en todo lo vivido. Había aprendido que las casas no son solo ladrillos y llaves, sino espacios donde se marca la frontera de lo que permitimos y de lo que no. Yo había defendido la mía incluso cuando me llamaron desalmada o egoísta, y al final descubrí que aquella firmeza era también una forma de amor. La casa es mía, me repetí en silencio, y también mi decisión. Alcé la vista hacia las flores que colgaban como cascadas de colores vivos. El viento las mecía suavemente, como si también ellas celebraran que al fin la paz había echado raíces. ¿Y tú abrirías la puerta o levantarías un muro